Buenas tardes, apreciados estudiantes. Le damos la bienvenida a esta videoclase. Quien les estará orientando son las docentes Leonela Donado Navarro y quienes hablan Oretzi Velázquez Amado. Abordaremos una temática muy importante en el área de matemáticas que esperamos sea de su agrado y que ayude al fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades. El día de hoy trataremos el tema de función cuadrática, donde aprenderás a identificar su forma algebraica, a comprender cómo sus coeficientes afectan su gráfica, a conocer las propiedades esenciales. También les mostraremos ejemplos prácticos y ejercicios interactivos que faciliten la comprensión del tema y también el proceso de aprendizaje. Lo primero que debemos recordar es qué es una función, qué es la relación que existe entre dos magnitudes o la relación que une los conjuntos de un elemento con otro. A estos conjuntos los llamaremos X y Y, donde X es el dominio, que son los valores para la cual la función está definida, es decir, la variable independiente. Y el conjunto Y está definido como el rango, puesto que son los valores resultantes del dominio, es decir, la variable independiente. ¿Y por qué dependiente? Porque los valores de Y dependen de los valores que le asignemos a la función. Ahora imaginemos que la función de nuestro conjunto está definido de la forma f de x igual a 3x. Daremos valores entonces al conjunto x de 1, 2, 3 y 4. Tendremos entonces que cuando x tenga un valor de 1, f de x será 3, que cuando x tenga un valor de 2, y será 6, y cuando x tenga un valor de 3, y será 9, y por último, cuando x tenga un valor de 4, y será 12. Ahora sí, iniciaremos con la función cuadrática. Su fórmula algebraica es f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde podemos observar que su característica principal es que el máximo exponente de la variable debe ser al cuadrado, de allí su nombre. De igual manera, la variable cuadrática va acompañada de a, que es su coeficiente, la variable lineal por b, que es su coeficiente, y un término independiente, c. Los coeficientes a y b y el término independiente c pueden ser cualquier número real, entre ellos los positivos, los negativos, los fraccionarios positivos o negativos. El 0 también puede ser parte de b o de c, pero nunca del coeficiente a, y ya veremos por qué. Como lo habíamos dicho anteriormente, el valor de a nunca puede ser 0, ya que al reemplazar en la ecuación afectaría lo más importante de nuestra función, que es la variable cuadrática, lo que se convertiría en 0 y nos resultaría bx más c, que es una función lineal. Entonces no tendríamos una función cuadrática o de segundo orden. Gráfica de la función cuadrática. El gráfico de una función cuadrática es una curva en forma de U denominada parábola. Lo que determina la dirección de abertura de sus ramas son los coeficientes A. Si A es mayor a 0, la parábola abre sus ramas hacia arriba. Si A es menor a 0, abre sus ramas hacia abajo. Ahora veamos las características de las parábolas. Una de estas es el vértice. El vértice es el punto más característico de la parábola, que la divide exactamente por la mitad. Cuando la parábola abre hacia arriba, el vértice es el punto más bajo. Y cuando la parábola abre hacia abajo, el vértice es el punto más alto. Las coordenadas del vértice se determinan mediante la expresión que podemos apreciar en pantalla, donde con solo reemplazar los valores de los coeficientes A, B y C, encontramos el valor de X y el valor de Y de las coordenadas del vértice. De igual manera, el valor de Y lo podemos determinar reemplazando el valor de X hallado en la expresión algebraica de la función. Otra de las características es el eje de simetría. El eje de simetría es la recta paralela al eje Y que pasa por el vértice de la parábola. El valor de la coordenada en X por donde pasa el eje de simetría lo podemos determinar con la expresión X igual a menos B sobre 2A. Solo debemos reemplazar los valores de los coeficientes A y B y obtenemos el valor de X por donde pasa el eje de simetría. La intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y de la parábola está determinada por el valor de C, que es el término independiente.
Es el valor que tiene la función cuando se reemplaza x igual a 0. En este caso, f de x sería igual a c o y igual a c. En la gráfica podemos apreciar que la parábola corta al eje y en 5, donde el valor de x es igual a 0. Coordenadas del punto de corte 0,5. Intersecciones con el eje x. En una función cuadrática, la parábola al eje y siempre lo corta en un solo punto, mientras que al eje x, dependiendo de la función, lo puede cortar en 1, en 2 o en ningún punto. En la gráfica que apreciamos en pantalla, vemos que la parábola corta al eje x en 2 puntos, en 1,0 y en 3,0. Para determinar qué tipo de solución tiene la ecuación, se toma como referencia la ecuación cuadrática, que por tener dos signos más o menos nos permite hallar dos valores de x, un x1 y un x2. En la gráfica podemos ver que los puntos de corte con el eje x son dos. Uno en el punto coordenado 1,0 y otro en el punto 5,0. Cuando no hay intersección de la parábola con el eje x en el plano cartesiano, es porque en la función y nunca es igual a 0. Como podemos apreciar, la gráfica no está tocando al eje x. Esto es porque el valor mínimo de y es igual a 1. Conocidas las características de la parábola, las podemos identificar en su gráfica. Como podemos observar, para la parábola tenemos un vértice que se ubica en el punto 1 en x menos 4 en y. También apreciamos que el eje de simetría para la parábola, que es paralelo al eje y, pasa por el punto x igual a 1. La intersección con el eje y de la gráfica se da en y igual a menos 3, es decir, que el punto coordenado es 0 en x menos 3 en y. Y las intersecciones con el eje x para dicha parábola son dos. Una intersección en el punto menos 1 en x, 0 en y 3 en x y 0 en y, la otra intersección. Ahora reforzaremos lo aprendido con el software matemático GeoGebra, donde vamos a identificar de mejor manera el comportamiento que tienen los coeficientes a y b y el término independiente c al tener variaciones. Tenemos una función cuadrática dada por la ecuación x al cuadrado más 2x más 1. Lo que podemos observar es que a es mayor a 0, lo que significa que la parábola abre sus ramas hacia arriba. Si realizamos el ejercicio de disminuir a un valor menor a 0, es decir, en este caso menos 1, podemos observar que la parábola abre sus ramas hacia abajo. Ahora continuamos con el coeficiente b, que básicamente nos determina la ubicación respecto al eje x de la parábola, o dicho de otra forma, la ubicación positiva o negativa del eje de simetría. Acá podemos observar que para un p positivo 2, el eje de simetría se encuentra ubicado en el menos 1 negativo. Y si le damos un valor a b negativo, podemos ir observando que la gráfica de la parábola se va trasladando hacia las x positivas. En este caso, si damos un valor contrario al que teníamos inicialmente de menos 2, podemos observar que el eje de simetría se va a encontrar ubicado en 1 positivo. De igual manera, si ubicamos el coeficiente b en la posición 0, es decir, el eje de simetría va a coincidir con el eje y. Por último, revisaremos el comportamiento que tiene el término independiente c en el gráfico de la parábola. En este caso, podemos determinar que controla la altura, es decir, el punto en el que la parábola intercepta al eje y. En este caso, podemos observar que el término independiente c tiene un valor de 1, lo que significa que la intersección con el eje y está ubicada en ese punto, en y igual a 1. Si nos trasladamos hacia c igual a 2, podemos observar que el punto de intersección se traslada a y igual a 2. Y si disminuimos hacia los negativos, podemos observar de igual manera que la intersección con el eje y va a estar en menos 2 negativo. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido con la realización de un ejercicio. Dada la siguiente función, resolver y graficar la parábola.
Entonces, el ejercicio es el siguiente. Y igual a x al cuadrado más 4x más 3. Para realizar o para darle solución a esta función cuadrática, primero debemos identificar los valores de los coeficientes a, b y c, que en este caso son a igual a 1, b igual a 4 y c sería igual a 3. Como segundo paso, observamos el valor que tiene a. En este caso, a es igual a 1 y es mayor que 0. Por lo tanto, la parábola abrirá hacia arriba. Luego, reemplazamos los valores de a, b y c para hallar los valores del vértice o las coordenadas del vértice, el valor de x y el valor de y, que en este caso obtenemos menos 2 en x y menos 1 en y. De igual manera, el valor de y puede ser determinado reemplazando el valor de x igual a menos 2 que ya habíamos encontrado en la función cuadrática, para lo cual obtenemos el mismo valor, y igual a menos 1. Como cuarto paso tenemos determinar el eje de simetría, que lo podemos hallar con la expresión algebraica que podemos apreciar, donde con solo reemplazar los valores de los coeficientes b y a, hallamos el valor de x por donde pasa el eje de simetría, en este caso por x igual a menos 2. Siguiente paso, hallar la intersección de la parábola con el eje y. Recordemos que la parábola intersecta el eje y cuando el valor de x es igual a 0. Entonces, al reemplazar en la función x igual a 0, obtenemos que y es igual a 3. De esta manera, la parábola va a cortar al eje y en el punto coordenado 0 en x, 3 en y. Luego hallamos las intersecciones de la parábola con el eje x, que para este caso hacemos o utilizamos la ecuación cuadrática, que nos permite hallar los dos valores de x donde se corta la parábola. Y solo lo que debemos es reemplazar el valor de los coeficientes de la función. De esta manera encontramos un valor x1 igual a menos 1 y un valor x2 igual a menos 3. La intersección con el eje x se da cuando y es igual a 0. Por lo tanto, los pares ordenados son menos 1 en x, 0 en y menos 3 en x y 0 en y. Veamos la gráfica de la parábola. Como podemos observar en pantalla, la gráfica de la parábola, identificamos el vértice que pasa por el punto coordenado menos 2 en x, menos 1 en y. El eje de simetría paralelo al eje y que pasa por el punto x igual a menos 2. También tenemos la intersección con el eje y, que se da en el punto 0 en x, 3 en y. Y las intersecciones con el eje x, que se da en dos puntos, en este caso. Un punto en menos 1 en x, 0 en y el otro punto en menos 3 en x, 0 en y. Los invito ahora a observar el siguiente video en el cual afianzaremos lo aprendido. La función en el plano. Lo que tenemos que hacer es reunir buena información, o sea, coordenadas representativas de nuestra parábola para graficar tanto dónde sube como dónde baja. Lo primero que tenemos que hacer es tener bien claros los valores de a, b y c. En esta función, a es igual a 2, b es igual a 4 y c es igual a 0, porque no aparece. Ahora podemos averiguar su vértice. Para conocer la x del vértice, tenemos la siguiente fórmula: menos b sobre 2 por a. Reemplazamos los valores, calculamos y lo tenemos. La x del vértice es menos 1. Para obtener la y del vértice, solo debemos reemplazar esta x en la función, calculamos y obtenemos que es menos 2. Entonces, nuestro vértice es menos 1, menos 2. Como la a es positiva, la función tendrá forma de sonrisa. Entonces, este será su punto más bajo. El segundo paso para graficar es buscar los puntos de corte en los ejes cartesianos. En el punto de corte en el eje y, x siempre será 0. Entonces, si en nuestra función reemplazamos x por 0, estos dos términos van a desaparecer y nos quedamos con que y es igual a c. Y en el caso de nuestra función es el punto 0, 0. Por otro lado, los puntos de corte con el eje x, que también se les llama conjunto de ceros, serán las coordenadas donde y es igual a 0. Si reemplazamos, tenemos que 0 es igual a 2 por x al cuadrado más 4x. Esta
Esta es una ecuación cuadrática y averiguaremos su x mediante la resolvente cuadrática, que es x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Gracias a este más menos es que vamos a obtener dos valores para x. Vamos a reemplazar todos los valores de nuestra función y calculamos. X es igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por 2 por 0 sobre 2 por 2. Menos 4 por 2 por 0 es 0 y 2 por 2 es 4. 16 menos 0 es 16 y su raíz cuadrada es 4. Menos 4 más menos 4 sobre 4. Aquí dividiremos la cuenta para cada x. Menos 4 más 4 sobre 4 nos da 0 sobre 4, que es lo mismo a 0. Por el otro, menos 4 menos 4 sobre 4 es menos 8 sobre 4. Entonces el resultado es menos 2. x1 es igual a 0 y x2 es igual a menos 2. Ahora sí podemos decir que nuestra cuadrática corta el eje x por los puntos 0, 0 y menos 2, 0. Por último, vamos a hacer una tabla de valores para agregar algunas coordenadas extra que nos den un gráfico más preciso. Las coordenadas que elijamos averiguar no tienen que ser muchas, solo las necesarias y las más coherentes para completar nuestro gráfico. En este caso yo voy a buscar las y para x igual a menos 3 y x igual a 1, porque estoy viendo que me falta información para poder prolongar las ramas de mi parábola. Reemplazamos las x, calculamos, y ahora sé que otras de sus coordenadas son menos 3, 6 y 1, 6. Ya podemos unir todos los puntos. Y voilà, tenemos graficada nuestra... Hazlo tú mismo. Dada la función cuadrática f de x igual a menos x al cuadrado menos 5x menos 4, determinar el vértice, eje de simetría, intersección con el eje y y eje x y la gráfica. La idea es que pauses el video y autoevalúes tu proceso hasta ahora y compares con los resultados que aparecerán en pantalla. Algunas aplicaciones de las funciones cuadráticas. Se puede observar en trayectorias de chorros de agua en una fuente. También en estructuras como reflectores parabólicos que forman la base de los platos satelitales. Las funciones cuadráticas ayudan a predecir ganancias y pérdidas de los negocios. Graficar el curso del objeto en movimiento. Muchos de los objetos que usamos hoy en día, desde los carros hasta los relojes, no existirían si alguien en alguna parte no hubiera aplicado funciones cuadráticas para su diseño. Ahora veamos un ejemplo de aplicación de las funciones cuadráticas. Tenemos el siguiente problema, donde un lanzador de peso puede ser modelado usando una ecuación cuadrática como la que aparece en pantalla, donde x es la distancia recorrida en pies y y es la altura también en pies. ¿Qué tan largo es el tiro? Recordemos la gráfica dada. Podemos observar que la gráfica no muestra la totalidad de trayectoria de lanzamiento, puesto que este termina cuando cae a tierra. Y podemos decir que la altura y en esa posición es 0, por lo que podríamos igualar la ecuación cuadrática a 0 y determinar las intersecciones de x mediante la fórmula cuadrática. Para lo cual determinaremos un x1 y un x2. Un x1 nos da como resultado menos 4.9 pies y un x2 de 46.4 pies. La parábola descrita por la función cuadrática tiene dos intersecciones en x, pero el tiro solo viajó sobre parte de esa curva. La solución menos 4.9 no puede ser la distancia recorrida porque es un número negativo. La otra solución, 46.4 pies, debe ser la distancia de lanzamiento.